Buenos días, nosotros somos Delgadillo Sánchez Alan Rafael y Leal Pérez Agustín. Somos el equipo de la materia de Taller de Innovaciones Tecnológicas del profe Julio César Rojas. En esta ocasión les vamos a hablar un poco sobre los factores psicológicos y racionales relacionados en el consumo de alcohol y las implicaciones que esto tiene para el sistema educativo. Principalmente estos factores les afectan a nivel secundaria y a nivel preparatoria, ya que debido a que en estas etapas del desarrollo humano es donde pasa esta parte de el cambio hormonal, los cambios de humor, la incertidumbre sobre quién soy, donde sus pensamientos los agobian, donde pasan por un sinfín de cambios para llegar a la adultez, entonces propensas. Como por ejemplo, un estudio realizado en Guadalajara, Jalisco, reveló que el 26.5% de los adolescentes reportaron episodios de embriaguez en el último mes, y factores que abordan este comportamiento podrían ser también, como mencionó mi compañera, hay ciertos factores que sí influyen mucho y son un elemento de mayor riesgo, no solamente en el inicio, digamos, de empezar a experimentar con estas circunstancias, estas sustancias, sino en la permanencia, por así decirlo. Por ejemplo, uno de los primeros pues es la alta impulsividad, que se refiere pues a dejarse ya por instintos, por impulsos, no tener una mentalidad concreta desarrollada sobre las acciones que tomamos, lo que nos lleva pues a tomar decisiones riesgosas o no muy calculadas, digamos. Otro ejemplo de esto que va muy relacionado es el alta autoestima, el cual se refiere pues precisamente en ese periodo de tiempo pues uno realmente no tiene tanta noción sobre actos, consecuencias, todo lo que conlleva. Entonces un error es que uno suele creer que no va a pasar nada, que uno va a tener el control absoluto, que puede dejarlo cuando uno quiera. Muchos solemos pensar, a mí no me va a pasar, yo sé lo que hago, pero pues realmente ese es un factor que te distrae y no te permite darle la seriedad que requiere a la experimentación de estas sustancias. Otro tema relacionado pues es nosotros lo colocamos como tabaquismo reciente, pero pues realmente se refiere a la gran exposición, no solamente en cuanto a nuestro círculo social, sino a la exposición presente en medios de comunicación, en redes sociales, en todo eso que no solamente presenta como algo muy normal, sino muchas veces como algo hasta deseable, como un elemento prácticamente indispensable para poder estar bien, para poder tener una vida social, para poder tener pareja, para tener amigos, etcétera. ¿A qué conlleva esto? Muchas veces a un bajo locus de control interno. ¿A qué se refiere eso? Pues a una percepción muy escasa en cuanto al control de nuestros propios actos. Es decir, no, pues yo voy a hacer esto porque quiero integrarme, quiero saber cómo es este mundo. También otro elemento que precisamente va relacionado a todas estas cuestiones de querer pertenecer, querer experimentar, de a veces un ambiente no muy favorable, pues es el estrés, la presencia de tensión, de problemas de la vida diaria, que pues obviamente son válidos. Es válido querer buscar una forma de distracción de estos elementos que pueden ser no muy favorables en nuestra vida, pero pues el punto aquí es encontrar más bien una forma productiva, sana o saludable de distraernos, o incluso es válido poder caer en esta experimentación, pero no usarla como único modo de distracción, de combatir este estrés y estos problemas de la vida diaria. Y bueno, como sabemos, un elemento muy importante en la formación, y no solamente en la formación, sino en toda la vida, pues es la relación con la familia. Obviamente pues hay circunstancias que a veces sobrepasan lo necesario, sobrepasan lo que uno le gustaría que fuera, pero en la medida de lo posible siempre va a ser necesario una buena relación con los padres o con los hermanos, con la familia inmediata, no solamente para que ellos sean los primeros que nos mencionen, nos expliquen sobre estos riesgos, sino que le den un seguimiento apropiado. Como siguiente tema son los desafíos del sistema educativo en la prevención. Si bien en las escuelas muchas veces se nos da folletos, infografías y demás herramientas que nos brindan proporciones para saber qué hacer respecto a estos casos, lo cierto es que, según el autor Vázquez Muñoz, investigador del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación, INDEN, él determina que existen 3 problemas fundamentales para el desarrollo en el sistema educativo, que principalmente sería el aprovechamiento escolar insuficiente
¿Qué quiere decir esto? Que el rendimiento académico en la educación básica no cumple con las funciones personales ni sociales esperadas. La segunda sería la distribución inequitativa de oportunidades educativas. Esto se refiere a las desigualdades del acceso, permanencia y aprendizaje entre los estudiantes dentro de las mismas instituciones. Y el tercero sería la utilización ineficiente de recursos, la pésima gestión de recursos financieros, humanos, toma de decisiones y asuntos educativos que requieran una atención contextual. Y por consiguiente, los problemas estructurales complican de manera abrupta la implementación eficaz de programas preventivos en las escuelas, limitándose exponencialmente al impacto en una regularización en el consumo de alcohol en adolescentes, los cuales no canalizan ni enfocan su tiempo en el desempeño académico que deberían de tener. Bueno, ya para ir finalizando esta parte, les voy a hablar un poco sobre estrategias para combatir y abordar este tema. Aunque es un tema muy complejo, nosotros consideramos que hay 5 puntos importantes que abordan correctamente, a lo mejor no de una forma tan presente, pero sí de una forma apropiada este primer enfoque. Entonces, la primera sería el fortalecimiento de la salud mental. Algo que hemos notado es que muchas veces para este tipo de situaciones se suele ver o trabajar únicamente con el objeto, por así decirlo, la parte material, es decir, el alcohol, el cigarro, las sustancias. Muchas veces se va solamente sobre el objeto, lo tangible, pero no se maneja el aspecto emocional, el aspecto psicológico, que muchas veces pues es lo que suele llevar a la gente a experimentar probar estas sustancias. Entonces, en primera instancia se necesita mucho acompañamiento psicológico y mental para saber qué está pasando, por qué está pasando y cómo se puede trabajar desde un enfoque diferente. La segunda es la conexión interfamiliar. Como les mencionábamos anteriormente, pues este es para bien o para mal, la familia es el primer núcleo, el inmediato, el ejemplo, lo que nos guía. Entonces, si la familia es la primera que a veces llega a poner el pie o nos llega a orillar estas circunstancias, pues esto obviamente se va a afectar demasiado. Y obviamente es válido que la familia tal vez no tenga tanta conciencia sobre estos temas o cómo manejarlos, pero igualmente siempre debe haber la apertura para al menos tener la posibilidad de hablar, de desahogarse, de hablarlo en familia. Eso es muchas veces, por poco que parezca, es un gran cambio. ¿Qué sigue después? Pues obviamente la parte de la escuela, que se le dé un espacio y un tiempo apropiado. Como los mencionábamos, muchas veces está como este primer inicio de dedicar algún tiempo, pero generalmente es una sesión breve con material porque prácticamente se usa para todas las generaciones que vienen y que van. Entonces sí se necesita un acompañamiento adecuado y de igual modo que los docentes tengan esa capacitación para abordar estos temas, no solamente limitarse a leer y a informar lo más directo, sino realmente crear conciencia de manera crítica. Y bueno, ya a manera de conclusión, sí queremos decir que pues evidentemente este es un tema muy amplio, muy importante, porque como lo mencionamos en un principio, nos estamos hablando de la adolescencia, de la juventud, una población que está en mucho riesgo, no solamente porque está en una etapa de mucho cambio, de mucho desorden mental e incluso hormonal y físico, sino que está incluso de cierta forma marginada, digamos, está vulnerable. Entonces, sí es necesario que haya un acompañamiento tanto de las instituciones como de la familia.